en otras posiciones y tiene una contundencia, tiene una información, tiene realmente una forma que yo creo que a todos nos encanta y nos enorgullece. Permítame presentar a Gabriel Ventascal. ¿Qué tal? Un gusto. Un gusto, Marcos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Una alegría que estés acá en Radio Naría. Bueno, nosotros vemos a Gabriel en todos lados, lo leemos en todos lados, lo buscamos en todos lados. Ahora vamos a hablar del libro, pero contanos quién es Gabriel. ¿Quién es Gabriel Ante todo, Ventascal? Gabriel tendría un problema muy serio con esta entrevista. ¿Por qué? Te explico. Y porque, Es de Argentino Juniors. no, mi abuelo Ah, fue un gran jugador de River y de la selección argentina. De hecho, fue el primer ok. judío que jugó en la selección argentina. ¿Cómo se Le, llamaba? Aaron Werhifker, mi nombre verdadero es Werhifker. Claro, sí, sí, conozco. Le decían el Rusito Pérez. Eh, lo que, lo que pasa que toda mi familia, por alguna razón, todos hinchas de Argentinos Juniors. Salvo yo, que soy hincha de River, pero porque mi abuelo era de River. Claro, Eh, Ahora, si mis hermanos, por ejemplo, Javier, Pablo, Matías, Daniela, viesen que estoy dando una entrevista a un calamar, sí. y me imagino que sería, vos imaginate que mis hermanos le hicieron, mi sobrino socio de Argentino Junior, y la foto de él, de Nicolás, es una ecografía. Ni siquiera había nacido y era socio de Argentino Junior. Bueno, hay fanáticos de los dos lados de esos, los cuales los que Exactamente. somos chicos, yo digo, pues ellos, a pesar de que han recibido muchos millones, no pudieron salir de ese lugar. Tenemos esas cosas que los que son fanáticos somos muy fanáticos y bueno, lo lamento, esta época es nuestra. Ellos han tenido plenitud, Copas del Mundo, Copas Libertadores, todo. Bueno, nosotros humildemente ganamos nuestra primera Copa en 120 años. Yo te voy a contar una anécdota mejor todavía. Yo iba al Hipólito Vieites y en mi división estaba Tony Mayelo. Tony Mayelo, que era conocido como Tony el Gomero, era uno de los jefes de la barra de argentinos. Cuando nosotros íbamos al Vieites, no estaban enfrentados argentinos y platense. Y éramos muy amigos, íbamos a la cancha juntos, uno iba a ver al otro. No, disfrutábamos ni Ferro eran todos amigos, no había problema. De repente algo pasó después de que terminamos el secundario, por supuesto, se enfrentaron. Y un día, después de muchos años, nos encontramos ya grandes, le dije, Tony, ¿por qué no hacemos algo por la posteridad? Vamos a juntar a las barras y vamos a hacer las primeras dos barras enemigas que se amigan. Y me dijo, bueno, vamos a hacer una reunión. Y juntamos a dos jefes, ¿no? Cada uno trajo el suyo. Yo no era de la barra, pero tenía que buscar. Él sí, él era de ahí. Y el tipo nos dijo, mira, flaco, está todo bien. Nosotros no tenemos problema. Los viejos, tipo de 40 años, 30, 40 años, dicen, no hay problema, no podemos arreglar. Pero a los pibes no hay forma de arreglarlo, me dice. Así que Claro, olvídate, te agradezco la idea, es muy buena, pero no va a ser, no va a andar. Así que bueno, uno quiso pacificar y no pudo. Es claro, así. Hace falta, como que hace falta siempre un oponente, ¿no? Como que claro, Israel claro, también le pasa lo mismo, ¿no? No hay claro, claro, forma tal cual, de que esté bien con todos. tal cual. Así que bueno, Contame, mira, ¿cómo empezaste vos en esto, Gabriel? yo estudié, hice Alianza en el 89 de Argentina Ok. y estudié varias carreras relacionadas con temas políticos, ciencias políticas, relaciones internacionales, Mm. Islam. eh, Y después estudié varias carreras relacionadas con publicidad. De hecho, me dediqué a publicidad durante un tiempo. Y después me dediqué a medios de comunicación. O sea que, al fin y al cabo, para dedicarte a lo que es Asmará, diplomacia pública, tienes que tener Ujú. una combinación, creo yo, de varias cosas. Uno, una formación en temas políticos de Medio Oriente, especialmente en temas religiosos. Y lo segundo, una actitud eh, de Madrid. O sea, si vos toda tu vida fuiste a Madrid, al fin y Educador. al cabo, tenés que explicar las cosas de manera simple. O sea, explicar cosas complejas de forma simple es de por sí ya todo un trabajo. Es algo que Bueno, vos haces muy bien, quiero decir. es una forma de, para mí, tiene que ver con la draja. Entonces, Ujú. esa fue la combinación. Y en el año 2010, un visionario, de alguna manera, de Venezuela, Roby Critorescu, que era en ese momento
el director el presidente, perdón, de CLAM, de la organización de clubes macabeos, me Ujú. citó para hacer un Latinoamericanos. proyecto de capacitación de Asbará para América Latina. Y ahí empezó Ujú, Atzayeni y ahí empezó mi trabajo. ujú. Ok. Ahora, de todos modos, me decís, dentro de esas carreras que nombraste el Islam. ¿Vos estudiaste el Islam? Sí, 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 sí. De Y, hecho, considero que aquella persona que hable de Medio Oriente y no tenga conocimientos profundos sobre Islam, o sobre temas étnicos relacionados con los problemas que hay entre religiones en el Medio Oriente, adolece seriamente de la comprensión del Medio Oriente. ahora, tomar el Corán como, digamos, en forma literal, como tomar la Torá en forma literal en muchos aspectos, a veces está fuera de tiempo, digamos, o sea, a veces no condice con lo que es, ¿no? La Torá también tiene aspectos bastante difíciles de deglutir, digamos. Eh, algunos pasajes. Sin embargo, vos sabés explicarlo muy bien por qué el Corán tiene una vocación de querer convertirnos a todos al Islam. Lo que pasa es que la fuente de la ley, por más que es políticamente correcto decir que las tres religiones abrámicas son parecidas, la verdad es que no es tan así, ¿eh? Eh, Hay diferencias sustanciales entre las religiones abrámicas y em, el judaísmo y el cristianismo están basadas en las corrientes fariseas. O sea, el judaísmo de la época del Segundo Templo estaba dividido en corrientes ideológicas de escuelas. Y la corriente farisea, que fue la dominante, la que al fin y al cabo terminó prevaleciendo en el judaísmo, dice que Dios nos dio en el monte Sinai la posibilidad de interpretar la ley. Entonces tú plantéame un problema y los sabios que tienen la capacidad para interpretar la ley van a llegar a conclusiones. Ok, Entonces, en el judaísmo eso se llama la ley oral, que acumulada se codifica en libros como el Talmud, por ejemplo. sí, En el Islam hay tres fuentes de ley. Lo que dice el Corán, que prácticamente no dice muchas cosas en temas legales. Lo que son los hadices, el hadith, que es lo que hizo Mahoma, lo que dijo Mahoma. Y como Mahoma es perfecto, entonces todo lo que él hizo es ejecutable sagrado. o imitable. Y por último, la sira, que es la historia de Mahoma. Porque Ujú, como Mahoma es perfecto, todo lo que se cuenta que él hizo, entonces es una fuente de inspiración. ujú. Por supuesto que después hay otras cosas, que es la analogía y cuando muchas personas piensan igual, eh, pero en general es diferente. Entonces, debido a que vos decís, bueno, cuando una persona en Occidente emigra hacia un país, hacia allá, vive un descenso en su estatus. O sea, vos cuando dejaste te vas de Argentina Ujú. y llegas a Israel, es probable que termines de hacer cosas que al principio no pensabas que ibas a hacer en Argentina. Ser guardia en un edificio era algo que en Argentina no ibas a hacer, pero acá para poder aclimatarte vas a salir a trabajar en algo que en general no pensabas que ibas a hacer en tu país de origen. Sí, lo mismo cuando vas a cualquier lado, vas a Estados Unidos, no sabes que vas a ir a Claro. lavar copas. En el Islam, como Mahoma, que es perfecto, emigró de Meca a Medina en el año 622 para transformarse en líder. Emigrar para llevar la palabra de Dios, de Alá en este caso, y de Mahoma, es algo positivo. Claro. Entonces, ¿por qué el inmigrante que se va a Europa es visto como algo positivo? Porque se inspira en el perfecto que es infalible. Fíjate que Ujú, acá te acabo de decir una diferencia sustancial que ahí entendés la fuente de la ley. Entonces, a decir verdad, tiene muchas diferencias el Islam con otras religiones. Es verdad que dentro del mundo musulmán el Islam chiita es el más parecido al judío. ujú. El Shita es el más parecido y es, Sí, a lo que sabemos, es el que gobierna a los movimientos terroristas.
O sea, los movimientos terroristas Lo que de gobierna Irán. Irán. Lo que pasa es que la ideología, Claro. el gobierno de Irán ahora, la gran pregunta es si representa, al fin y al cabo, lo que es el chiismo puro. Porque acordate que los que gobiernan a Irán están convencidos de algo que no era tan normal en el mundo chiita, y es que el líder es perfecto, que el líder es infalible. Ujú. Esto no es tan aceptado históricamente en el chiismo. El ayatollah que gobierna Irán es infalible y al Mm. ser infalible nunca se puede equivocar. Esto es algo relativamente moderno del Islam Shiite. Claro, porque en realidad es Mahoma el que no se equivoca. O sea, él ocupa el Claro. lugar de Mahoma, de alguna Exacto. manera. Bueno, nosotros tenemos algo parecido cuando decís todo hay que consultarle al Rebe. La gente que cree en eso dice que, bueno, tiene que ir a consultarle al Rebe todo lo que pase, ¿no? Y lo que dice el Rebe es palabra santa. En ciertas corrientes dentro del judaísmo hasídico, Ujú. vos tenés Hasiduyot, como por ejemplo el Rebbe de Lubavitch, que él tiene una capacidad para conectarse con Dios y entonces le pedimos consejo a él prácticamente de todo, que estudiar y demás. Eh, de todas formas, sigue siendo un ser humano. Claro, Mahoma claro, sí era un ser humano, pero era perfecto. claro, Eh, bueno, como Jesús, hijo de Dios, sí. digamos, es una creencia, digamos. Más que una religión. Bueno, de eso han hecho la base de su... decime, y en el mundo de hoy, donde toda esta información y desinformación circula de manera abrupta por todos lados, o sea, por los poros, no hay medio, el teléfono, vos abrís que querés ver quién te llamó y te salen noticias. O sea, hoy las noticias son algo que te invaden la vida día a día por todos lados. Eh, ¿Cómo es que Israel, teniendo la capacidad que tiene militar y de potencia tecnológica y avances médicos, etcétera, 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 no logra revertir o no logra en algún momento dar vuelta a esta ecuación de que Israel es el culpable? Porque Israel, entre otras cosas, tiene que luchar con varios factores. El primero que tiene que luchar es contra el mundo woke, en donde los hechos no importan, importan las narrativas. Ujú, Entonces es complicado ganar las narrativas cuando la persona no es intelectual y no le importan los facts. Entonces, eso es una cosa. O sea, vos le vas a explicar que el pueblo judío no es un pueblo colonial, sino que es el pueblo aborigen y originario de la tierra de Israel, y él te va a decir que Israel es un imperio y es imperialista. Ahora, vos se lo vas a explicar 18 veces y él te va a volver a ujú, decir, pero Israel es imperialista. Cuando alguien toma una decisión ideológica, narrativista, no le importan los hechos. Y es por eso la degradación intelectual en general que te dice la gente woke. Eso por un lado. Por otro lado, tenés muchas personas de extrema izquierda y de izquierda en general que dominan ciertos focos de poder, como por ejemplo las academias o medios de comunicación, que consideran que este conflicto es un conflicto territorial, que Israel y Palestina se pelean por tierras. Y por lo ujú, tanto, como el conflicto es por la ocupación, la solución del conflicto pasa por la desocupación. ujú. Bueno, es un pensamiento bastante primitivo también. Y Claro, por aparte, último, bueno, no sé cuánto dominio tiene la pega un izquierda segundito, hoy, ¿no? un segundito, un segundito. Sí, Y perdón. el tercer punto es que Israel está peleando y el pueblo judío está peleando con 2000 años de antisemitismo. De cuando vos tenés tantos prejuicios acumulados. Entonces ocurre, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora en España. Si Pedro Sánchez, en vez de crear una cortina de humo utilizando a los judíos, dijese que la culpa de todas las desgracias de España y que hay que echar a España de las competiciones ciclísticas y demás, y que la culpa de todo lo tienen los bosnios, nadie le daría bola y todo el mundo se daría cuenta De que que es una es un cortina de humo. claro, es una cortina de humo. Pero cuando él nombra la palabra judíos o el Estado de los judíos, por más que no dice judíos, dice Israel, que es el Estado de los judíos, disfruta de años y años de antisemitismo español profundo. Claro, que lo respalda. Entonces, es muy difícil pelear contra el mundo woke, la extrema izquierda y antisemitismo de 2000 años. Así que
No es que es un tema tecnológico. Hay fuerzas que son más grandes que lo que puede hacer Israel o que no puede hacer Israel. Pero justamente lo que yo digo es eso. Sabiendo todo esto, o sea, si supimos cómo ponerle algo, no supimos, digo yo, Israel supo cómo ponerle a toda la cúpula de Hezbollah en el bichito que tenían acá una bomba. ¿Cómo no podemos yo sé que decía Newton, es más fácil destruir un átomo que un prejuicio, ¿no? Y entiendo yo que tiene razón, pero ¿cómo es que no pudimos armar una estrategia, un relato, una forma de que el mundo entienda que es Israel, que está a favor del mundo y no en contra, que representa el mundo occidental, que acá lo que hay es un choque de culturas, que hay un choque religioso? O sea, ¿cómo es que no logramos lo mínimo explicar como para que haya una base de común denominador? Otra vez, vos podés hacer todos los esfuerzos posibles. Si la persona no quiere, no está interesada en que vos le expliques y no le importan los hechos, entonces hay un Sí, problema. Otro problema que hay que en Israel en general nos preocupamos más por la supervivencia física que por la inversión en explicar. Entonces tenemos, por ejemplo, pocos portavoces que defiendan la causa israelí en varios idiomas diferentes de la forma que deberían hacerse. Y por otro lado, eh, hay varias cosas que el israelí y el judío le cuesta mucho hacer. Uno es mentir, porque si el Ministerio de Exteriores o el ejército empezase a hacer lo que hace Hamas o lo que hacen los palestinos en general, que es mentir, el problema que hay es que vos mandarías a tu hijo al ejército cuando el portavoz del ejército es un mentiroso. no. Bueno, Y mi hijo bueno, está en el ahí es un ejército, problema. no. Entonces, el problema es que nos cuesta mucho y no pensamos que está bien mentir para promover una causa. Y para poder ganar la causa de las narrativas tenés que mentir. Los palestinos lo hacen siempre eso y nosotros no estamos dispuestos. Y por último, Armar para fotos, ganar, armar videos. claro, para ganar ciertas discusiones vos tenés que saber atacar. Y a nosotros muchas veces nos parece que está muy mal atacar, faltarle al respeto a otro, denostar a otro. Lamentablemente, para poder ganar discusiones tenés que ser agresivo en la forma de hablar a veces y también ir negativo, o sea, dedicar tu discurso a hablar mal del otro. Te digo la verdad, yo me dedico principalmente Mm. cuando yo ataco al radicalismo islámico de forma concreta, clara porque pienso que es el agresor. Durante muchos años, personas que no vienen del rubro Comunicación, de las Bará, me decía, no, pero tú lo que haces es atacar y metes a todos en la misma bolsa, tu discurso suena islamófobo. Bueno, en general la gente que te decía eso era gente que no tenía ningún tipo de formación en temas de Islam. Y segundo, de que él pensaba que la mejor forma de cuando te agredían y te decían, no, ustedes son unas ratas, los judíos. Entonces él pensaba que la mejor forma de defenderse ante eso es decir, no, no somos unas ratas, caminamos en dos piernitas, sino en cuatro. Entonces hay cierto nivel de inocencia dialéctica de los claro, judíos claro. que no podés implementarla cuando tenés que defender Israel. Ahora, vos sabés que yo me acuerdo bien, yo viví los 70 entre el secundario y la universidad, ¿no? Y fueron años de mucha formación, de mucha ebullición, donde también la izquierda estaba en contra de Israel, y muchos padecimos la cuestión del la doble militancia. Ahora alguien va a escribir un libro sobre eso que es muy interesante. A lo que voy es, nosotros estábamos formados para discutir y no teníamos miedo de discutir sobre Israel o defender a Israel en los foros de izquierda, justamente, que eran los que más atacaban en ese momento a Israel, porque en ese momento el antisemitismo estaba solapado y demás, y era mal visto, digamos, porque todavía había los ecos de la Shoah, ponele, y la izquierda sí podía atacar porque atacaba a Israel. Decía, no, yo no estoy en contra de los judíos, yo no tengo nada contra vos, Israel. Entonces nosotros explicábamos y podíamos discutir con formación, no con formación, con elementos, digamos, teníamos contundencia al defenderlo. Ahora yo siento que hay una flojedad por parte de Israel que deja venir que le peguen, le peguen, y después de mucho tiempo
digo yo, sin querer criticar a Netanyahu en este momento o en esta charla, pero ahora recién a mostrarles a todos lo que pasó, después de 2 años. Digo, si esto mismo hubiera pasado, siquiera hace un año, siquiera hace un año, si hubiera ganado un año, por lo menos de poder explicar qué pasó, digo yo, no sé si estoy errado. A ver, si hubiese sido tan exitosa la forma que lo explicábamos en los años 70, no hubiésemos llegado ahora. No, no fue Entonces, exitosa, obviamente que no. yo no creo que haya sido exitosa la forma de explicarnos en los años 70 ni los 80, porque yo no recuerdo portavoces del lado israelí que dijesen, por ejemplo, que el conflicto era un conflicto religioso y el agresor es el radicalismo islámico. Es verdad. Durante años, el argumento nuestro era no, los palestinos no quieren un Estado judío y el conflicto es por tierras. Entonces, yo creo o por ejemplo, Es que no existía ni el mundo woke, que vos lo planteás como uno de los claro, tal problemas, cual, o sea que, y no existía tampoco Hezbollah y todo eso. Máximo era la OLP que estaba por ahí claro, tal empezando. cual, No tal cual. existían los O hutíes, no existía Hezbollah. por ejemplo, otra escuela problemática, y era, me acuerdo de una organización dentro de la Organización Sionista Mundial, o sea, Ujú, Akshamá se llamaba, que la estrategia de Akshamá era, bueno, yo te presento la postura de Israel y la otra postura también, y vos decidí tu opinión. mm. Entonces, que hoy la vemos y decimos, bueno, una postura de los años 2000, un nivel de inocentada que vos decís, Claro. ¿cómo se atrevieron? O sea que yo no soy de los que cree que las épocas pasadas han sido mejor. No, muchas No, veces no no, han sido mejor. no, no, no. Entonces, incluso después, con respecto a las balas, lo que pasa es que mucha gente hace 30, 40 años tenía realmente vergüenza de ser antisemita porque estaba muy mal visto. Claro, claro. Eso Ahora es, sí. la gente salió del armario y claramente se expresa en las redes sociales de forma antisemita y también a veces desde el anonimato. Yo sí creo que a pesar de todo el sufrimiento que estamos teniendo, hay cosas que uno se pregunta, bueno, ¿no podrían hacerlo mejor? Por ejemplo, nosotros el documental que vamos a presentar también creo que en Naharía, Sí, que sí, es sí, Vivas, sí, asesinados por sí. ser judíos, decidimos mostrar las imágenes que se le mostró a los periodistas. Lo decidimos estratégicamente, pero porque estaba pensado para hacer un documental para mostrar en el exterior. El Estado de Ujú, Israel y el judaísmo tiene reparos en mostrar cuerpos de personas, porque se sí. piensa que eso es un abuso, es una falta de respeto al muerto. Sí, la intimidad. Entonces, ok, mostrar todo tipo de imágenes que uno dice, pero ¿por qué no lo mostraron? Todo lo que pasó y permitieron que jamás ocupe la cancha completamente. Bueno, es un tema que hasta qué punto estás dispuesto vos a ceder a tus principios morales para La ganar una ética, claro. discusión. La ética. Y al fin y al cabo, ¿qué vas a ganar una discusión? Si cuando mucha gente, imagínate, está, ¿cómo se llama la boba esta que está en la flotilla? Barbie Gaza, ¿ok? Ok. Que en una entrevista en España acaba de decir que ella no cree que hayan sido Sí, violadas sí, sí. mujeres. No, dice que, Entonces, que las que se quejaron son porque eran feas y no las tocaron. entonces, Una cosa terrible, terrible. O sea, claro. no digas nada. Claro, entonces es medio complicado porque incluso si le mostrás y demostrar que fue un hecho real, la persona que tomó la decisión que no quiere creer, no va a creer por más que se lo muestres 18 veces. Entonces te va a Exacto. decir, pero ¿por qué no me lo explicaste mejor? No, macho, no es que te lo expliqué. Vos tenés un problema de una degradación intelectual que no te importa los hechos, a vos te importan las narrativas. Entonces, ok, Yo te interrumpí. Eh, ¿aló? ok, ¿Empezamos? seguimos. Perdón. Ok, no, no, está bien. Yo digo, a veces yo siento, aquellos que nos quieren, incluso, que todavía quedan, aquellos amigos, aquellos que nos conocen en la intimidad y saben que no es nada de lo que dicen, aún así la presión es tan grande para ellos. Digo, amigos que no son judíos, amigos de ex militancia o amigos de todas las formas que uno ha tenido en la vida la presión mediática, la presión de las redes es tan fuerte
que no dicen nada, pero están ahí, ¿no? Están como que saben que Israel es culpable, digamos, tienen la certeza de que esto pasa y de que todo es verdad. Eh, ¿Qué herramienta podemos tener nosotros para esclarecer? ¿Qué cosa, qué cosa es más importante como para decir, bueno, salir al frente de las redes, salir, que la gente común pueda decir en un discurso? Eh, Aquel que nos, los que no sabemos el Islam, los que no sabemos, los que no tenemos información, pero nos duele hablar, no digo hablar con los convencidos, porque es como vos decís, a que le vas a explicar 18 veces no le interesa, porque ya tiene una posición formada, y aunque vos le expliques claramente, mira, esto es blanco, ¿ves que es blanco? Te va a decir, no, eso es negro. Bueno, no hay nada que hablar ahí, pero hay gente que sí todavía está en una franja de querer creernos. Ese es el tema. Creo que la pregunta del millón es preguntarle a quién preferís de vecino. Bien, Preguntarle a quién preferís de vecino. ¿Al Estado de Israel democrático con las libertades que se disfrutan en Israel? ¿O a los palestinos jamás? bien. Esa respuesta te tendría que guiar a Ujú, entender quién es el agresor y quién es el agredido. claro. Ujú, En ese sentido no tenés que saber mucho de nada, pero sí preguntarle a la persona quién preferís a ti que sea tu vecino en el país o tu vecino en tu casa. ¿Un palestino sí, jamás o el Estado de Israel? sí, se me ocurre así, a raíz de eso, decir también, ¿dónde te gustaría vivir, no? ¿Dónde vos pensás que podés vivir mejor? También es un parámetro, ¿no? Pero es interesante, es una buena herramienta, es una muy buena herramienta. Me gustaría, yo vi que tuviste infinidad de, espera, quiero poner algo que no me olvidé en el camino, pero quiero ponerlo, que es el libro, ya lo voy a encontrar por acá, lo tenía por acá, bueno, perdón, no está ahora acá. Bueno, ahora lo voy a buscar, ahora lo voy a buscar, he estado por acá, vamos a salir de acá que no tiene nada que ver. Ok. Eh, Quería que nos cuentes un poco la repercusión que vos viviste del libro o cómo, yo sé que has comentado incluso que tiene nuevas versiones o nuevas preguntas, un libro que para quien no conozca, que podamos tener acceso, digamos. A ver, desde el punto de vista del conflicto palestino-israelí, escribí dos libros relacionados. Son 300 preguntas en 300 palabras sobre el conflicto palestino-israelí, que es uno, que tiene una versión del 2024 Acá está, también. acá está, ahí lo tenemos, Ok, lo esa es tenemos la en versión pantalla. vieja. Ok, esa es la Ah, versión ok, vieja que está en Amazon. Hay una versión ok, que es nueva del 2024. eh, ajá, hay otro que se llama 300 preguntas en 300 palabras sobre antisemitismo. Los dos tienen sus versiones del 2024. Y ahora voy a ah, sacar dos libros nuevos que es 300 por 300, 300 preguntas en 300 palabras sobre el Islam y el radicalismo islámico y sobre Medio Oriente. Entonces, estos libros lo que explican es exactamente 300 preguntas en 300 palabras exactas, cosa que hace que puedas vos decidir qué lees y cuándo, y que lo que hace es un recorrido sobre varios temas ligados al conflicto palestino-israelí y ciertos mitos que se repiten. Por ejemplo, si vos revisas las redes sociales, uno de los argumentos que argumentan pro-palestinos es, bueno, Israel ayudó, fue el que creó Hamas. Bueno, eso es ujú, bullshit, ¿está bien? Es mentira, Israel lo que hizo fue no entender qué era el Hamas y dejarlo actuar, hacerlo hacer dawa y ganarse la calle Palestina, no entendiendo cuál era el origen del Hamas y incluso dejándolo actuar e impulsándolo a actuar al principio, hasta que entendió que es el Hamas. Entonces uno claro. decía, bueno, Pero la ustedes idea era recompensar a la OLP, ¿no? claro, o sea, eliminar al OLP, pero el Hamas no se creó por Israel. El Hamas es una respuesta de los hermanos musulmanes a la conquista del Medio Oriente por parte de Francia e Inglaterra. Entonces es un proceso que no tiene nada que ver con Israel específicamente, sino con un proceso interno dentro del Islam. Entonces, decir que Israel creó el Hamas es desconocer el origen del radicalismo islámico. Ujú, Eso por un lado. Y además otra cosa, Israel creó el Hamas hoy.
tanto en América Latina como en Europa, tampoco entienden lo que es el radicalismo islámico. Claro, Entonces, nosotros no nos dimos cuenta en los años 80. Eso es grave. Estados Unidos no se dio cuenta en los años 80. Eso es grave. Ustedes no se dan cuenta en el año 2025. Eso es gravísimo. claro, es mucho más grave. Entonces, ese, Teniendo antecedentes. claro, muy bien. Eso. Eh, una cosa que me gustaría como para cerrar, has recorrido todos los medios que yo, por lo menos te he visto en entrevistas con absolutamente todo el mundo. Contame una, la que vos elijas, que tengas una anécdota para contar. Si es en un panel con palestinos, mucho mejor, ¿no? Pero una que vos digas, esta anécdota es imperdible, de todas las que me han pasado. Yo creo que hay un periodista Morgado de Argentina que fue diputado kirchnerista Ah, también. Claudio Morgado, sí, sí, Claro, no Claudio oficialista. Morgado. Eh, y yo sabía quién era él. Él me llamó por teléfono durante el asesinato de Osama Bin Laden. O sea, Estados Unidos ejecuta, mata a Bin Laden. Ujú, Y él me llama por teléfono y estaba en Tel Aviv viajando. ujú. Y me llama y él comienza la entrevista preguntándome así. Me dice, ¿están contentos los judíos que mataron a Bin Laden, verdad? Entonces, claro, esa fue la pregunta. Ah, para La romper el pregunta. hielo. Claro, pero ahora yo sabía quién era Morgado y cuando vos estás con alguien de izquierda en general y más de extrema Ujú, izquierda, hablale en terminología islámica y para él es japonés, claro, pero mantienen cierta aureola de intelectualidad, para mi gusto injustificada completamente. a veces es verdad. Entonces me dice eso, y yo le podría haber respondido, mira, lo que está diciendo es una barbaridad y tiene un tufillo antisemita, pero no tiene ningún sentido. O también le podría haber dicho, mira, cualquier hombre de bien debería estar contento que alguien como Bin Laden, que es el responsable del asesinato de alrededor de 3.000 personas, no está entre los vivos. Que también es una respuesta buena, pero una respuesta nerd. Yo lo que le dije a Morgado fue, eh, Osama Bin Laden nunca fue el líder de Al-Qaeda, siempre fue Ayman al-Zawahiri. Y Ayman al-Zawahiri fue el que impuso el concepto de Jahelea en la era moderna y que es erradicar la influencia dhimmi dentro de Dar el-Islam, ya sea a través de la Dawah o a través de la Jihad. Por lo tanto, la muerte de Bin Laden no modifica la realidad. Entonces él me dice, no entendí ni una palabra. Dice, bueno, Bueno, pensé que como estabas hablando con tanta contundencia, pensé que estábamos los dos conocíamos el Medio Oriente. Entonces le expliqué la terminología que estaba diciendo y era por qué estaba diciéndole que de hecho no cambia y de hecho no cambió, el radicalismo islámico no mermó porque Bin Laden desapareció. exacto, en absoluto. Entonces, esto lo doy como ejemplo de, para poder ganar una discusión tenés que tener la actitud de poner al Claro. otro, en este caso Morgado, en el lugar, pero tenés que Sí, tener los lo tiraste al piso. contenidos, Claro, tenés que claro, tener los contenidos para poder vos dominar la situación. Y claro. también la actitud agresiva, en el sentido de decir, bueno, esto no te lo voy a dejar pasar. Eh, entonces, ese es un ejemplo que es sintomático de patrón de conducta de gente de extrema izquierda y Ujú. por otro lado, ¿qué creo yo que es bueno hacer cuando te plantean una situación así? Es espectacular. La verdad que es bárbaro. Un ejemplo hermoso. Pero te voy a decir, me parece que Morgado no era kirchnerista, ¿eh? No importa, no viene el No, caso, yo aparte la tampoco sé, anécdota, vale. tampoco sé si era que, me acuerdo que era muy de izquierda, pero fue como hace 20 años. Sí, sí, él era cómico, trabajaba con cuestiones de humor, era como una especie de actor cómico, pero bueno. La verdad que vale la anécdota porque es importante. La anécdota deja una sola enseñanza grande, que es que hay que saber de lo que se habla. Entonces, yo con este ejemplo que nos acaba de dar Gabriel, yo digo para todos los que nos puedan escuchar, que antes de entrar en una discusión, sepan lo que van a decir y sepan de qué van a hablar y sepan qué es lo que el otro sabe de lo que va a hablar. Entonces, esa es la mejor forma de mantener una discusión o por lo menos de ganar una batalla.
Yo presento de vuelta el libro, que esta no es la edición actualizada, seguramente tiene otro color la tapa, tendrá otro formato, Exacto, ¿no? Ok, exacto. Es entonces, blanca la versión nueva. ahí está. Yo los invito a que lo busquen porque si necesitamos, no hace falta mucho, con 300 palabras por lo menos las que nos cuenta Gabriel en el libro, podemos encontrar acá respuestas. 300 palabras sobre el antisemitismo, podemos encontrar respuestas. Entonces quiere decir que no hace falta que estemos preparados. Desenchufemos la televisión, agarremos los libros, que como siempre han sido nuestros mejores aliados, porque somos el pueblo del libro. Agarremos los libros, leamos ahí un poquito y eso nos va a ayudar a tener una vida mucho mejor. Gabriel, te agradezco muchísimo por estar acá en Radio Naría y bueno, espero que sea solo la primera. Un abrazo, gracias a ti. Nos vamos a ver en Naría seguro. Muy bien, así será. Gracias. Gracias, buenos días, ¿eh? Radio Naharía, la radio. Voz y voz en castellano.